Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Y yo les ruego que no se distraigan, hermanos, porque literalmente, esto de aquí es de vida o muerte, ¿sí? Estos temas literalmente son de vida o muerte. ¿Qué quiere decir eso? Tienen que ver con nuestra eternidad. ¿Dónde vamos a estar nosotros? ¿Vamos a vivir por la eternidad o mejor dicho, en vez de morir, porque es la muerte segunda, el lago de fuego, vamos a ser condenados por la eternidad, ¿no? Que es conocida como la muerte segunda. Entonces yo quiero que abran sus Biblias, mis hermanos, en Apocalipsis 6. Acuérdense que empezamos hablando ya de Apocalipsis y empezamos hablando de los sellos, ¿verdad? Ya vimos el mensaje a las 7 iglesias, ¿sí? Entonces, abramos en Apocalipsis 6. Si ya tienen, mis hermanos, nos ponemos de pie. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Si alguien no tiene Biblia, tómela atrás. Ahí hay una Biblia más. Bien. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer todos en voz alta, mis hermanos. A la 1, a las 2 y a las 3. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen los unos a los otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Escuchen bien, el 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Tomen asiento, mis hermanos. Bendito Dios y bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz, Señor, y porque tu palabra es vida, Señor. En esta hora nos ponemos en tu presencia con humildad de corazón, Señor, y te ruego que glorifiques, Señor, tu palabra en este lugar y que tu nombre sea glorificado, Señor. Toma el control, Señor. Disponemos nuestro corazón, nuestras vidas, nuestras mentes en el nombre de Jesús, y que todo espíritu inmundo, Señor, que quiera torcer tu palabra, Señor, sea apartado en el nombre de Jesús de tu iglesia, y cubre, Señor, a tus santos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Bien, mis hermanos, como ustedes ya saben, estamos hablando de los 7 sellos. Y la verdad que
hablamos, mis hermanos, o continuamos con la parte que nos sigue, siempre Dios muestra cosas nuevas. Pero hoy día vamos a hablar, mis hermanos, de los 6 sellos. Vamos a terminar con los 6 sellos, ¿sí? O por lo menos hasta el 5.º sello, que es al que me conviene que usted entienda de qué se trata, porque tiene que ver con nosotros, tiene que ver mucho con nosotros. Y vamos a hablar un poco del anticristo, ¿sí? Y vamos a ver hoy en día uno de los candidatos potenciales a ser el nuevo anticristo. Candidato, no estoy diciendo que es el anticristo, no, estoy diciendo que uno de los candidatos, por las características que la misma palabra dice, da, y las cosas que se están cumpliendo. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que dibujar aquí una línea de tiempo, ¿sí? Yo les ruego que tomen donde apuntar para que ustedes después no se olviden. El libro del Apocalipsis, para hacer un recuerdo, se trata de 3 cosas, o encierra 3 cosas, ¿verdad? Eso lo vimos el miércoles. 3 temas generales, podríamos decir, del Apocalipsis, ¿no? Lo que has visto, refiriéndose a Cristo, lo que vio, la promesa del Dios haciéndose efectiva, cumpliéndose la promesa, lo que él ha visto. Juan, el discípulo amado, él vio a Jesús. Lo que viste, de eso es lo que está escribiendo. Lo que está pasando en ese momento, cuando Juan estaba vivo todavía, el mensaje a las 7 iglesias. Y lo que ha de venir, que es el juicio sobre la tierra, ¿verdad? Que son preste atención, principio de dolores, la tribulación y la gran tribulación, el juicio de Dios sobre la tierra. Entonces nosotros tenemos que dibujar una línea de tiempo, hermanos, para que nosotros podamos entender, ¿sí? Y en esta línea de tiempo, dejémosle ahí. Aquí vamos a poner principio de dolores, ¿sí? Principio de dolores. Eso ya vimos el miércoles. Acá tenemos 3 años y medio. ¿De qué? Eso, de tribulación. Y acá tenemos otros 3 años y medio. ¿De qué? De gran tribulación. Miren ustedes. En total, este tiempo, 7 años. Después de esto, ya vamos a ver qué más sigue a continuación. Entonces, mis hermanos, nosotros analizamos ya el sello número 1. Si ustedes dirigen su mirada nuevamente a Apocalipsis 6, ¿sí? Apocalipsis 6 nuevamente. Y el primer sello, presten atención, decíamos, ¿en qué sello estamos nosotros? En el 3. Y estamos entrando al 4.º sello. Escuchen bien, estamos entrando al 4.º sello. Entonces estamos hablando de los sellos, el 1, el 2, el 3, y estamos entrando al 4.º. Escuchen bien. Y no quiero hacerle muy largo esto, ni hacerle esperar tanto para decirle lo que usted debe saber. Quiero ir directo al grano, porque es a partir del 4.º sello. Escuchen bien, ¿de qué trata el primer sello? El jinete blanco, ¿verdad? Que viene con arco, pero sin flecha. ¿Qué significa? Arco sin flecha. Significa que no vence por su propia fuerza, sino que le permiten vencer, ¿sí? Le dejan vencer. Dios mismo le permite vencer, luchar contra los santos, dice, y vencerlos, ¿sí? Ya vamos a ver a qué se refiere los santos de los que aparecen después en el 5.º sello. A partir del 5.º sello empieza la tribulación. Escuchen bien, en el 5.º sello ya empieza la tribulación, ¿sí? En el 5.º sello. Entonces, ¿por qué decíamos que el primer sello es el anticristo? Porque tiene arco sin flecha. ¿Por qué más? Porque algunos confunden al primero con el jinete blanco y dicen que es Cristo. Cristo no es aquí, no está apareciendo Cristo aquí, ¿sí?
Y tampoco el arrebatamiento viene. Algunos dicen que el arrebatamiento viene antes de que se desaten los sellos. Los sellos ya fueron desatados. ¿Quién desató los sellos? Les pregunto yo. ¿Quién desata los sellos? El Cordero inmolado, ¿sí? Él es digno. Si ustedes leen en el pasaje anterior, en el 5, habla del Cordero inmolado que es digno de abrir los 7 sellos y de desatar los juicios. ¿Por qué es necesario que los sellos se abran? ¿Por qué? Porque si no se abren los sellos, no viene la restauración de todas las cosas. Tiene que restaurarse todo, ¿sí? Cielo nuevo, tierra nueva, la nueva Jerusalén también, el reino de los cielos, los que van a gobernar con Cristo. De eso vamos a hablar después, porque hay muchos cristianos aquí. Y cuando nosotros hablamos de la parábola del sembrador, escuchen una cosa, de la parábola del sembrador. A ver, hubo la cosecha, ¿cómo fue? Y aquí está hablando de la cosecha del Padre, la cosecha de Dios. Los primeros, ¿al cuánto? Al 100 por 1. Esos son los primeros que se van. Esos se van aquí. Aquí viene el arrebatamiento, hermanos. Antes que se haga evidente el anticristo, ya está operando el anticristo. Escuchen una cosa, aquí ya opera, pero no se evidencia todavía el anticristo, ya existe. Y es más, ya cumplió la mayoría de edad, ya es una persona apta para gobernar el mundo. Hoy en día, el anticristo ya es una persona preparada para gobernar el mundo. Lo único que estamos esperando es que se cumplan los otros sellos, ¿sí? Que se vayan cumpliendo los sellos. Aquí es donde aparece entre estos 2 sellos, mis hermanos. Ya vamos a ver por qué. Ahí mismo está diciendo, está explicando. Entre estos 2 sellos ya viene el arrebatamiento. Entre estos 2. ¿Por qué más decíamos que el primer sello es el anticristo? Porque dice que tenía una corona, y esa corona se le fue dada como vencedor. Dice, salió venciendo y para vencer. Pero la corona que él tiene es una corona de vencedor, no es una corona de rey. Si nosotros leemos Apocalipsis 19, en cambio ahí aparece Jesucristo, ahí sí está Jesucristo, y viene con una diadema, pero esa diadema es de rey, ¿sí? No es una corona de vencedor nada más, es una corona o diadema de rey, de reyes. Entonces, este primero es el anticristo, de eso no nos queda duda, ¿sí? Salió venciendo y para vencer. ¿A quién tiene que vencer el anticristo? ¿A quién va a vencer? No, a Cristo no va a vencer. ¿Contra quién va a pelear el anticristo? Escuchen una cosa, el anticristo va a pelear contra los que se han quedado. O sea, la cosecha viene al 60 por 1. Estos de aquí, decíamos, los que dan al 100 y los que dan al 60, se van en el arrebatamiento, no se distraigan. Estos se van. Pero, aquí viene un pero. Los cristianos que no se hayan desarrollado, los cristianos niños, los cristianos que se han quedado en el camino, estos son los que dan fruto solo al 30 por 1. Estos son los que se van a quedar. Los que dieron solo al 30. Segunda de Pedro dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia afecto fraternal, al afecto fraternal amor, ¿verdad? ¿De qué te está hablando ahí? De crecimiento, de que la fe del cristiano tiene que ir desarrollándose. Cuando decíamos que hay dentro de la iglesia 3 tipos de cristianos, para las personas que vienen por primera vez, tal vez no me están entendiendo muy bien. Dentro de la iglesia hay 3 tipos de cristianos, ¿sí? Dirían su mirada acá, mis hermanos. 3 tipos de cristianos. Los que no ven el reino, los que ven el reino de lejos y los que entran al reino. Los que entran al reino heredan en el reino de los cielos. Estos de aquí, los del 100 por 1 y los del 60 por 1,
Ellos entraron ya al reino, ¿sí? Pero los del 30, ¿qué pasó con estos? Vieron, se quedaron viendo de lejos el reino. Es tipo del cristiano que no se preocupa por su preparación espiritual. ¿Sabe que hay cristianos, hermano, que van a la iglesia, pero no lo hacen con el deseo ferviente de conocer más a Dios? Lo hacen por la simple religiosidad de acallar su conciencia, lo cual no está bien. Porque el deseo de los hijos de Dios es conocer ¿a quién? A su Padre. Por eso es que los discípulos siempre oraban. Padre, le decían, Cristo, enséñanos. ¿Quiénes preguntaban? ¿Quiénes preguntan? Los discípulos. ¿Por qué los discípulos preguntan? Sencillamente porque les interesa. Por eso es que ellos estaban siempre con Cristo y preguntaban y siempre estaban diciendo, Señor, enséñanos, Señor, dinos, Señor, muéstranos. Esas son las características de los hijos. Señor. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, aquí contra estos es que va a pelear, porque aquí se quedan los que no lavaron sus vestiduras. Y esto es increíble, hermanos. Los que no lavaron sus vestiduras se quedan a la tribulación. Pero aún en gran tribulación también hay. Estos son los cristianos que se quedaron, o los cristianoides, que no viven como cristianos. Acá también hay cristianos que se quedan. Presten atención, aquí hay cristianos y acá hay cristianos. Lo triste de todo es que estos cristianos que se hayan quedado no son iglesia. Escuchen, estos no son iglesia. Pero alguien tiene que quedarse aquí para ayudarles, porque el Espíritu Santo aquí ya no está. El Espíritu Santo aquí ya se fue. El Espíritu Santo se va a entregar a la novia, al novio. Se va a entregarlos. La figura es Abraham, Isaac y el mayordomo. Él vino y entregó a la novia a Isaac. Abraham representa al Padre, Isaac representa a Cristo y Rebeca representa la iglesia, ¿sí? Y el mayordomo representa al Espíritu Santo. Y los camellos, ¿quién representa a los camellos? Ya hemos de hablar de eso. En quienes se movían representan los ministros del Espíritu, que llevan sobre quienes va la iglesia a su encuentro con su amado, ¿sí? Esa es la figura. Y hemos de hablar de eso en otro tema. Pero aquí ya no hay Espíritu Santo, entonces Dios tiene que dejar a alguien aquí para ayudarles a estos. ¿Quiénes se van a quedar aquí? Y eso vamos a hablar después. La Biblia habla, más adelantito está eso. Entonces, mis hermanos, este es el primer sello. El anticristo ya está operando, pero no se hace evidente. Ya existe. Y como es copia de Cristo, escuchen bien, es imitación. Todo lo que Satanás hace es imitación de Dios, ¿sí? Es imitación. Entonces el anticristo va a aparecer de la misma manera que apareció el Hijo de Dios. Eso quiere decir que tiene que ser judío o tener descendencia judía, y tiene que tener descendencia de la tribu de Judá. Tiene que ser descendiente de David, el rey David. El anticristo tiene que tener esas cualidades, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante. Entonces, mis hermanos, aquí el Espíritu Santo ya no está. Se fue el Espíritu Santo. Aquí la gente se queda sola. Dios va a dejar a alguien, a varias personas que se van a ayudar a ellos para que estos no desfallezcan, y ellos los van a ayudar a que lleguen, ¿verdad? Como podríamos decir, a morir, a pagar su propio sacrificio por no haber lavado sus vestiduras. Por no haber lavado sus vestiduras. ¿Qué quiere decir no lavaron sus vestiduras? Por cierto, un cristiano que no lava sus vestiduras es un cristiano que no se arrepiente del todo.
Porque no es lo mismo que tú laves una manga a que tú laves toda tu vestidura, ¿sí? O sea, hay cristianos que se convierten, escúchenme esto, y yo quiero que esto me lo tomen con mucho cariño. Se convierten, y la parábola del sembrador mismo la cogemos porque las parábolas, muchas parábolas que Cristo contó son figura de lo que iba a pasar ya en el fin del mundo, en el fin de los tiempos. Y acuérdense que había la semilla que cayó junto al camino, ¿verdad? ¿Qué pasó con ellos? No creyeron, no les interesó, hermanos. O sea que hay gente que tiene nombre de cristiano, pero que no le interesa arrepentirse. Escuchen bien, no le interesa arrepentirse. Por eso es que el mensaje tiene que ser predicado. ¿Sabe para qué? Para que los que no quieren arrepentirse de una vez decidan: o se arrepienten o se declaran impíos, o se declaran gente que no quiere conocer a Dios, o se arrepienten. Mejor que se arrepientan, ¿sí? Entonces, pero los que cayeron entre piedras y los que cayeron entre espinos, esos son los cristianos que sí creyeron, pero los afanes de este mundo los mata. Las malas decisiones que toman los consumen de tristeza. Las malas cosas que han hecho en su vida, ¿verdad? Lo que uno siembra cosecha, y los afanes por el dinero y por hacer riqueza, dice que los matan y los hacen volverse hacia atrás. Esos son los que no lavaron sus vestiduras. Los cristianos entre piedras no profundizaron, dice, de raíz corta, no echaron raíces, por eso no tuvieron profundidad. Y acuérdense que uno de los ingredientes de la fe es virtud y otro es conocimiento. Por eso cuando un cristiano me dice: oiga, en mi iglesia no estoy aprendiendo nada, yo le digo: ¿qué está haciendo ahí? Porque la iglesia es la universidad del cristiano. Pues la iglesia es donde el cristiano se prepara para la venida. Ya tiene que saber, tiene que conocer. La iglesia ahorita tiene que estar preparada, la iglesia. No es que se va a empezar a preparar cuando el anticristo asome. No, ahorita la iglesia tiene que estar preparada. Una razón suficiente para salir de una iglesia que no se enseñe la palabra de Dios es una razón más que suficiente para salir de ahí. Una hermana me decía, que vive en otra ciudad, me decía: pasan 2 horas cantando, dice, y a las 2 horas de cantar dicen: muy bien, hermanos, ya recibimos la bendición de Dios, vamos a la casa. Bueno, un culto, 2 cultos, 3, y dice, todo es así, hermanos. Y de vez en cuando ponen un videíto ahí y proyectan una prédica. ¿Qué hago?, me dice. ¿Me quedo o me voy? Digo, primeramente, tú no estás en una iglesia. Eso no es una iglesia, porque para que haya una iglesia tiene que haber un ministro del Espíritu, y el ministro del Espíritu, lo primero que Dios le da es palabra, porque es lo que va a edificar la iglesia. Si un ministro no tiene palabra, entonces realmente me queda la duda que sea un ministro del Espíritu, ¿sí? Eso hay que entender. Entonces, estos no lavaron sus vestiduras, los que estuvieron entre piedras y entre espinos. ¿Ya? Contra ellos va a luchar el anticristo, porque aquí se van a levantar estos. Aquí se van a dar cuenta que perdieron el tiempo, perdieron tiempo tan valioso, hermano. Y aquí se van a dar cuenta y van a llorar y van a decir: Señor, perdónanos. Ahora sí, con la ayuda de ¿quiénes? De los 144,000 que van a salir del pueblo judío a predicar la palabra de Dios por todo el mundo. De las 12 tribus van a salir unos de aquí, de cada 12 tribus van a salir hasta formar los 144,000 varones, dice, que no conocieron mujer, varones que se entregaron desde su niñez a Dios, escogidos como sacrificio para Dios. Esos van a salir a predicar. Estos van a apoyar a estos cristianos que no lavaron sus vestiduras. Estos, el anticristo va a pelear contra estos, pero no los va a poder vencer. A estos no los va a vencer, porque estos dice que tienen el sello.
el ángel los va a sellar a estos 144,000 y estos no van a morir. Los van a querer matar, sí. Pero dentro de estos también se quedan ministros, escuchen bien, ministros del Espíritu. Necesariamente se tienen que quedar muchos ministros del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque los ministros del Espíritu no son la novia. Escúchenme, los ministros del Espíritu no son novia. Y de eso vamos a hablar después, al final. Al final vamos a hablar de eso. Acuérdense que Juan dijo, yo no soy. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Yo soy amigo ¿de quién? Del novio, dijo. Yo soy amigo del novio. ¿Sí? Yo no soy el novio, dijo. Ni tampoco soy la novia. Juan el Bautista dijo, soy amigo del novio. ¿Sí? Y la figura de aquí está en Elías y Eliseo. Eliseo se quedó, Elías fue llevado. ¿Y con qué se quedó Eliseo? Con la doble unción. O sea que estos son ministros, hermanos, que el anticristo los va a querer matar. A estos 144,000 y a estos ministros, el anticristo los va a querer matar. Y va a mandar a la policía. Estos van a vivir como delincuentes, escondiéndose, hermano, y predicando en las plazas, predicando donde más puedan. Y ahí la policía va a venir y los va a querer matar, hermano, los va a querer llevar preso para matarlos. Pero estos van a salir, hermano, y nadie los va a alcanzar, ¿sí? Muchos de ellos van a volar, muchos de ellos van a transfigurarse. En un momento aparecen, desaparecen y aparecen en otro lado, como Felipe. No es invento, eso ya apareció en la Biblia, ya pasó. Dios hizo eso con Felipe. En un momento estuvo aquí, pum, apareció en otro pueblo. Y cuando predicó en ese pueblo, pum, apareció de nuevo donde estaba. Eso es lo que va a pasar. Entonces Dios tiene que dejar a estos dos grupos. Necesariamente los va a dejar para ayudar a los que no lavaron sus vestiduras. ¿Sí? Miren qué hermoso que es el Señor, hermanos. La misericordia de Dios, incluso con aquellos que no crecieron, que no dieron fruto ni al 60 siquiera. ¿Te das cuenta lo hermoso, la misericordia de Dios, hermano? Dios no se olvida de los suyos. Pero aquí hay algo interesante, que estos no son novia ya. Perdieron la oportunidad de ser novia. Porque mientras estos se quedan sufriendo, estos sí van a morir, van a ser decapitados. Mientras se quedan estos, la novia ya se va, hermano, a encontrarse con el novio. ¿Sí? Y van a celebrar fiesta, mientras la tierra entra en tribulación y gran tribulación. Entonces, bueno, de a poco les voy a ir mostrando a medida que desatemos los sellos, o expliquemos, mejor dicho, no desatemos, vamos a ir explicando. Entonces, mis hermanos, el sello número 2, ¿de qué se trata? Este es el anticristo, ¿no? Eso, aquí opera nada más. Este es lo importante, esta palabra. Ahora, en el 2, guerras, pero no guerra de un país contra otro país nada más. Está hablando de guerras mundiales. Escúcheme una cosa, escúcheme. Guerras mundiales. Presten atención. Está hablando de guerra. Ahora, no sé si ustedes se dan cuenta, y de eso hablábamos el miércoles, que está a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial. Está aún así nada más, ¿no? De estallar la Tercera Guerra Mundial. Estados Unidos y Corea del Norte, y si Estados Unidos le declara la guerra a Corea del Norte, Rusia interviene. Si Rusia interviene, interviene toda la Unión Europea. Si interviene toda la Unión Europea, intervienen todos los países musulmanes. ¿Sí? Todo es una cadena, hermanos. Por eso es que la preocupación de la ONU, y ustedes irán a ver en internet, hermanos, es establecer esto, la nueva orden mundial. ¿De qué se trata la nueva orden mundial? Ya explicamos que la nueva orden mundial es un solo país, una sola lengua, una sola moneda, una sola economía, todo el mundo en uno solo.
Ya no países, ahora es uno solo todo el mundo. Entonces, mis hermanos, la cuestión está avanzando. Nosotros nomás como iglesia estamos dormidos, hermanos, no sabemos ni qué está pasando en el mundo. Y déjenme decirles, triste que los cristianos no saben ni lo que está pasando en el mundo. ¿Quién podrá frenar la guerra? Les pregunto yo. Y algunos dicen que aquí en el Armagedón es donde se va a desatar la tercera guerra mundial, y eso es mentira. Como veo yo la palabra, acá se tiene que desatar. Porque ¿cuál es el tercer sello? ¿Cuál es el tercer sello? Hambre, pero en una manera extraordinaria, hermano. 2 libras de cebada por 1 denario y 6 libras de trigo por 1 denario. ¿De qué te está hablando? De la crisis mundial. No va a haber qué comer y el dinero no va a alcanzar para comprar. Un día de trabajo, porque 1 denario es un día de trabajo. Un día de trabajo va a servir solo para comprar 2 libras de cebada. ¿Sí? ¿Se imaginan ustedes? ¿Cuánto cuesta ahorita 2 libras o 1 libra de cebada? Pongámosle unos 35 a 50 centavos, ¿verdad? ¿Cuánto gana una persona al día hoy? Si decimos que el sueldo básico de una persona, nosotros hacemos un cálculo de $10 al día. Hay personas que ganan $14 al día. Ahora, presta atención. Aquí este tercer sello está hablando de hambre mundial, hermano. ¿Por qué te digo yo que la guerra se va a desatar y nadie la va a poder frenar? Y la guerra deja a los países completamente en crisis, en jaque, ¿sí? Porque se gastan todo en la guerra. Miren ustedes Venezuela, por ejemplo. ¿Por qué está tan pobre Venezuela? Porque ha gastado millones de millones en armamento. ¿Para qué? ¿Por qué Venezuela está preparando tanto armamento? ¿Por qué Corea del Norte está desesperado por desarrollar bombas nucleares? ¿Por qué Israel está desesperado en impedir que Irán, Irak desarrollen bombas nucleares? ¿Por qué estos países están tan preocupados y por qué Estados Unidos está a punto de declarar la guerra a Corea del Norte? ¿Saben por qué? Porque Corea del Norte está desarrollando bombas nucleares. Ellos dicen que no, pero Estados Unidos asegura que sí por los informantes que tienen y por las pruebas que están haciendo los mismos de Corea del Norte. Y Estados Unidos le dice, o dejas de crear bombas nucleares o nos vamos a la guerra. Ahora, algo que yo quiero que usted entienda es esto, porque esto nos va a ayudar a entender mejor. Los sellos ya se desataron, fueron desatados, pero se desatan paralelamente. O sea, el 1 se abre, el 2 se abre mientras el 1 está abierto. ¿Sí? No es que el 1 se cierra y se abre el 2, no, se queda abierto, porque ahí dice que los sellos, el libro fue abierto y los sellos fueron desatados, no dice que se volvieron a atar. Se quedaron desatados, se quedaron abiertos. Mientras se va cumpliendo el 1 y el 2, se abre el tercero y se van cumpliendo al mismo tiempo los 3 sellos. Paralelamente se van cumpliendo. Y el cuarto sello, ¿cuál es el cuarto sello? El cuarto sello es la suma del sello 1 más del sello 2 y más el sello 3. Igual al sello 4, se suman los 3 sellos. Vamos a leer lo que dice. En el 6:7 de Apocalipsis, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Miren ustedes, aquí ya no solo hay guerra, escuchen, aquí ya no solo hay guerra, aquí hay hambre, guerra y mortandad, pero en una manera, hermanos, sin precedente, en una manera que no se había visto jamás. ¿Cuántos van a morir? Dice, la 4ª parte, ¿de dónde? De la tierra. Imagínense, hermano, la 4ª parte de los seres humanos va a morir. Y viene acompañada por el Hades, dice, presten atención, ¿sí?
O sea que aquí ya no solo está hablando de que la gente muere nada más, aquí está hablando que los que mueren van a juicio, obviamente si no están en Cristo. Entonces, aquí en este punto, presten atención, llegamos a un punto tal en la tierra, hermano. ¿Por qué les digo que aquí todavía no viene el anticristo ni la nueva orden mundial se hace evidente? ¿Saben por qué? Porque todavía hay guerra. Y si hay guerra entre los países es porque no están unidos, ¿no es cierto? No son uno solo, son varios países todavía que se están enfrentando, se están matando. Por eso es que aquí todavía no, el anticristo no aparece, hasta el tercero. Pero aquí, en el cuarto, llegamos a un punto bárbaro, hermano. La tierra llega a un punto de crisis extrema. Y aquí sí la ONU va a lograr su propósito. Se establece aquí. Y cuando se establece el nuevo orden mundial, ¿sí? 10 naciones se ponen al frente de este nuevo orden mundial. Ya lo vamos a ver más adelante. 10 naciones. Y las 10 naciones le dan el control a uno solo. ¿Sí? A uno solo, que es el anticristo. Aquí se hace evidente. Aquí aparece, hermano. Aquí dice: yo voy a tomar el control mundial. Le van a entregar el control mundial y van a poner en sus manos el mundo, porque el mundo ya no da más. El mundo ya no da más. Y le van a entregar al anticristo todos los poderes, toda la autoridad sobre todo el mundo. Y todo el mundo va a vivir como uno solo, ¿sí? Un solo rey sobre el mundo. Y aquí es cuando la cosa ya se pone seria, hermano. Porque si decimos que en alguna parte del cumplimiento de este sello ya se establece el nuevo orden mundial, eso quiere decir que ya para este tiempo la iglesia ya no está. Cuando el anticristo se hace evidente y el anticristo le entregan el poder, la iglesia ya no está en la tierra. Ya viene el arrebatamiento, ¿sí? Ya, amén, ya nos vamos, amén, ¿sí? Ya nos vamos, hermano. No sé si usted se va, se queda, ¿sí? ¿Cuántos se van? ¿Cuántos? Sí, deseamos irnos. Bueno, prepárese, hermano. Prepárese porque la cosa es seria. Entonces, ahora yo quiero leer el quinto sello para que usted se le aclare un poco más esto. ¿Qué dice el quinto sello en el 6:9? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. A ver, subrayen esa palabra. Fueron muertos por causa de la palabra de Dios. Subrayen eso. ¿Quién los mató? Aquí hay un grupo de cristianos que fueron muertos por causa de la palabra. ¿Quién los mató? ¿Quién los mató a estos? Estos no son iglesia. Ellos no son la iglesia. Ellos aparecen muertos después, ¿verdad? Debajo del altar, dice. Aparecen y le claman al Señor. Muertos por causa y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dio que descansen todavía un poco más hasta que se cumpliera el número de sus consiervos. Dios mío, aquí va a haber más gente que va a morir, cristianos que van a seguir muriendo, y estos salen de acá. En cambio, estos son los consiervos o los hermanos de los que murieron aquí. ¿Quién los mató? Los mató el anticristo, hermano. Él los mató. En el quinto sello aparecen estos que por causa de la palabra de Dios no lavaron sus vestiduras a tiempo, se quedaron, no se fueron en el arrebatamiento. Y ahí se dieron cuenta, hermano. Vinieron los 144,000 y los ministros del Espíritu y les enseñaron, les siguieron enseñando hasta que ellos se mantuvieran, su fe, ¿verdad?, se mantuviera firme y ellos pudieran decir: prefiero ser decapitado a condenarme, a ponerme la marca a la bestia. Entonces ellos van a ser decapitados.
Pero no es cosa fácil ser decapitado, hermano. Yo me imagino, esto es algo personal, que no es que tú vas a decir, bueno, yo no quiero la marca de la bestia, yo quiero decapitarme, entonces, bueno, ven, chac, decapitado, y se acabó. No, hermano, no va a ser tan fácil. El anticristo no es tonto. El anticristo va a poner, y presten una atención, el anticristo va a poner, me supongo yo, pongan este ejemplo, a tu hijo ahí adelante. O niegas a Cristo o matamos a tu hijo. ¿Qué va a hacer el cristiano? Muchos van a decir, niego a Cristo por el amor a sus hijos. Por eso la palabra dice, el que busque su vida la perderá, y el que la pierda por causa mía la encontrará, dice Cristo. ¿Tú crees que va a ser cosa fácil llegar ahí, a que te corten la cabeza? De pronto te ponen y ¡pum! Y ya, te fuiste al cielo. No, hermano, el anticristo no es tonto. Primero va a tratar por todos los medios de que niegues a Cristo y te pongas la marca de la bestia y de una vez quedes condenado. Y lo que yo me imagino es que va a poner a los hijos. Y hay cristianos que, lo que a mí siempre me han enseñado, que los niños se van en el arrebatamiento. Déjame decirte una cosa, en Sodoma y Gomorra los niños no salieron, sino que murieron juntamente con sus padres. Los hijos de los cristianos salen, la iglesia con sus hijos se va. Nadie se queda, porque cuando Israel salió del pueblo, el faraón le dijo, salgan solo los padres y dejen a los hijos. Y Dios dijo, no, si salen los padres, salen los hijos también. Así que padres con hijos al arrebatamiento. Pero ¿qué de los que se quedaron, hermano? Padres e hijos se quedan. Pero es que mi hijo es pequeñito. Ay de la mujer que está encinta, cuando venga este tiempo del arrebatamiento y se quede. Ay de la mujer que está embarazada. Eso significa que no es que porque está embarazada el niño inocente y ¡pum! Se le fue el niño y ahora sí puede correr. No, ay, dice de la mujer que está encinta y que se haya quedado, porque no va a poder correr. Miren ustedes, qué malo que es Dios, puede decir alguien. No, hermano, Dios no es malo. Nosotros, los seres humanos, que no nos queremos arrepentir y no queremos cambiar nuestra forma de vida, hermanos. O no quieren cambiar su forma de vida, algunos, incluso muchos cristianos que no quieren cambiar su forma de vida, ¿no? Entonces, aquí ya el anticristo se hizo evidente. En el quinto sello ya el anticristo empieza a matar a los cristianos que se quedaron. Y estos van delante del trono y dicen, Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra muerte? ¿Hasta cuándo, Señor, nos harás justicia? Esperen, les dice. Y se les dio ropa blanca, porque ellos no lavaron sus vestiduras. Se les dio que lavasen sus vestiduras ahí en el reino. Y se les dio, ¿cuál es el lugar que se les dio para que estén? ¿Cuál es el lugar? A ver, lea ahí. A ver, participe. ¿Cuál es el lugar que se les dio? Bajo el altar. ¿Sí? ¿Dónde estaban estos? Bajo el altar. Pero a la iglesia, ¿qué le prometieron? ¿Qué le prometieron a la iglesia? A los que se van acá, ¿qué le prometieron? Me voy a preparar morada para vosotros. Escuchen una cosa, los únicos que van a tener morada en el cielo es la iglesia. El resto se les va a dar un lugar, pero no tienen morada, ¿sí? Estos estaban debajo del altar, dice, y Dios les dijo que descansen hasta que el número de sus consiervos también fueran muertos, porque muchos más iban a ser muertos todavía. ¿Ven ustedes? Entonces, esto ya es increíble, hermano. Abra su Biblia en Apocalipsis 13:5. Primero le hago una explicación y después vamos tocando los versículos, porque no quiero que se distraigan y después no me entiendan nada. Dice, vamos a leer desde el 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad.
y vi de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que traducido a calendario hebreo vienen a ser 3 años y medio. Escuchen bien. 42 meses obra. ¿Quiénes son? A ver, aquí esta bestia es una figura, ¿sí? No es literal, es una figura. A ver, ahorita les voy a decir. Una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas son 7 reinos, ¿sí? Reinos. Y los 10 cuernos son 10 reyes. 10 reyes, escuchen bien. ¿Dónde está? Nuevo orden mundial, aquí. Diez reyes que todavía no están posicionados como reyes. Todavía no lo están, ¿sí? Los reinos ya existieron, ya existen, pero los 10 reyes todavía no están posicionados. Más adelante vamos a ver. Entonces aquí empieza la tribulación en el 5.º sello ya. En el 5.º sello ya empieza la tribulación. Yo le pongo en el 4.º sello, tal vez un poquito más adelante, en el cumplimiento del 4.º sello, ya el anticristo se hace evidente, le dan la autoridad. Cuando le dan la autoridad, al poco tiempo de eso, él empieza a gobernar. Cuando él empieza a gobernar, empieza la tribulación, los 42 meses de los que habla la Apocalipsis, y vamos también a compararlo con Daniel, las 70 semanas de Daniel. Entonces, hasta aquí está claro, ¿no es cierto? Sí, está claro, ¿verdad? Hasta aquí no hay ninguna duda. No hay. Bueno, al final vamos a hacer algunas preguntas. Aquí, si nosotros leemos Apocalipsis, existen 4 personajes, aparecen 4 personajes. El dragón, la bestia, el falso profeta y el anticristo, ¿sí? Estos 4 personajes aparecen acá les voy a poner. Estoy tratando de explicarle lo más despacio, hermano, para que me entienda, porque estos temas son muy complejos. La bestia, el dragón, el falso profeta y el anticristo. Ya. Atención. La bestia no es una persona, no es el diablo tampoco, ¿sí? Porque algunos dicen que la bestia es el diablo, pero aquí mismo está diciendo que son reinos, ¿sí? Este es un reino que se va a establecer, el único reino sobre la tierra que va a gobernar la tierra. El dragón, ese sí es Satanás, este es Satanás. El falso profeta es valga la redundancia, es un profeta que va a aparecer juntamente con el anticristo. ¿Y quién va a ir delante del anticristo haciendo milagros y prodigios? Y mi candidato principal para el falso profeta es el Papa Romano. Y ya vamos a ver cómo coincide el Papa Romano en el falso profeta, ¿sí? Este es un hombre, pero un hombre con poder que hace milagros. Pero no solo hace milagros. El falso profeta une todas las religiones y forma una sola. Les pregunto yo, ¿qué hizo el Papa Francisco? ¿Qué hizo él cuando entró a su gobierno? Abrió las puertas del Vaticano y dijo: vamos a unirnos todos y vamos a ser uno solo. Y ustedes lo van a ver en internet, vayan después en la tarde, vayan y busquen. Y déjenme decirle una cosa. Cada uno representante de cada religión estaban formados delante del Papa Francisco, y cada uno se acercaba
le besaba el anillo y le daba la mano, en señal de unidad. Y hoy mismo la iglesia evangélica, pentecostal, asambleas de Dios, las denominaciones y muchas otras más ya están aliadas con el Vaticano, ¿sí? Tanto es así, que hay pastores como Benny Hinn, Cash Luna, Guillermo Maldonado, que trabajan para el Vaticano. Escuchen bien, no solo están de acuerdo, trabajan. Por eso mi candidato para el falso profeta es el Papa Romano. ¿Se dan cuenta cómo él está uniendo? ¿Se dan cuenta de lo que él está haciendo? Bueno, se le va a dar después poder. Dice que el dragón les dio poder para que actuasen, para que obrasen, hicieran milagros. Incluso el falso profeta va a hacer llover fuego del cielo como lo hizo Elías. Va a resucitar muertos para que la gente le crea. Por eso es que acabamos de leer que dice: ¿quién como la bestia? ¿Y quién como el dragón? ¿Y quién podrá luchar contra este reino, contra la bestia? ¿Quién podrá hacerle frente a este reino? Si está tan poderoso, tan fuerte, ¿quién podrá destruir este reino? Y el anticristo también es un hombre. Escuchen, hay algunos que dicen que el anticristo no es un hombre, es un movimiento. Eso es mentira. El anticristo es alguien y tiene que tomar el control mundial. Si no, abran su Biblia en segunda de Juan 2:18. ¿Por qué les digo que el anticristo es un hombre, no es un movimiento? ¿No? Eso es lo más errado. Cuando el anticristo opera en un reino, eso sí, pero el anticristo es alguien. Miren ustedes, a ver, primera de Juan 2:18, perdón, primera de Juan 2:18, hasta allí nomás. Gracias. Estamos en el último tiempo y el anticristo, ¿qué dice? Viene, pero aún así han surgido muchos anticristos, dice. Pero esos muchos anticristos que han surgido, que son hombres en la historia, ¿sí? Hombres en la historia, muchos anticristos, ellos no son. Viene uno, dice. Y ese es el verdadero anticristo. Los otros son como, podríamos, imitación del anticristo, ¿sí? ¿Qué anticristo quiere decir? Contrario a Cristo, ¿no? O imitación de Cristo, ¿sí? Entonces, aquí, a ver, ¿dónde estamos? Acá estamos. Este es un hombre y viene ya en los últimos tiempos, dice, ¿no? En los tiempos finales. El mundo lo está esperando y aquí es donde vamos a empezar y hablar del anticristo. Vamos a empezar a hablar un poquito de él. Yo quiero mostrarles un video, ¿sí? No acostumbro a hacer eso, no acostumbro a mostrar videos, pero vale la pena ver este video. Yo les quiero mostrar una de las conferencias de la ONU donde habló un presidente, el presidente de Irán. Y vamos a escuchar qué es lo que él dice. Que por cierto, el presidente de Irán no es cristiano. No vayan a pensar que ellos son cristianos, por eso hablan de la Biblia. No, no es cristiano. Él odia a los cristianos, es más. Un futuro brillante para la humanidad. La llegada del último Salvador va a marcar un nuevo punto. Resurrección y llegada del último Salvador, Jesús Cristo, el Todopoderoso, va a traer finalmente un futuro brillante para la humanidad. La llegada del último Salvador va a marcar un nuevo punto de resurrección y de levantamiento de la humanidad si creemos y creamos la paz y la vida genuina para todos nosotros. Su llegada será el fin de la opresión, de la inmoralidad, de la pobreza, de la discriminación y el comienzo de la justicia, del amor y la empatía entre la sociedad. Él va a llegar y va a cortar la ignorancia, la superstición, el prejuicio, al abrir las puertas del silencio y sobre todo del conocimiento. Él va a establecer que haya un imperio de la verdad y de la compasión y va a preparar el camino a sí mismo para que haya una acción colectiva y constructiva y una participación constructiva de todos en el concierto y manejo mundial. Él va a venir para dar esperanza, libertad y dignidad a toda la humanidad como un regalo. Va a llegar, así que la humanidad va a probar finalmente el placer de ser humana y estar en la compañía de otros humanos.
Él va a venir y va a llegar a este espacio de tal forma que las manos no estén unidas con el amor, los pensamientos y con nuestros corazones que van a ser purificados para que estemos en el servicio de la seguridad, del bienestar, de felicidad, el bienestar y paz para todos. Él va a venir para determinar a todos los hijos de Adán, todos los aspectos, en tantos lugares, para que retomen su origen y para que se eliminen esta historia de división. Va a unirlos, por el contrario, una felicidad que es eterna. La llegada del último Salvador, Jesús Cristo, el Todopoderoso, va a traer finalmente un futuro brillante para la humanidad, no por la fuerza ni por las guerras, sino a través del pensamiento y el despertar de la conciencia en todos nosotros. Su llegada del Salvador va a traer una nueva vida a aquellos que son fríos, a aquellos corazones que están construidos de piedra. Él va a bendecir a la humanidad con un espíritu que es propio y que le va a poner fin a este invierno de ignorancia y de pobreza con sus enseñanzas y con su creación. Va a poner fin a este invierno de ignorancia para la humanidad. Ahora podemos ver y podemos sentir esta percepción de este espíritu de bondad, esta primavera que va a empezar a florecer entre las razas, entre las etnias, entre las naciones o regiones. Una primavera que próximamente va a levantarse y expandirse por todos los territorios en Asia, en Europa, en África y en América. Él va a traer esta primavera para todos nosotros, para quienes buscan la justicia, quienes aman la justicia. Va a traer esta primavera de dignidad para el fortalecimiento de las naciones. Unamos nuestras manos y lleguemos para esta llegada eventual, para que tengamos empatía y cooperación en armonía, en unidad. Marchemos todos juntos en este camino hacia la salvación para que las almas de las humanidades lleguen a la gracia. Que viva por siempre esta primavera y que por siempre viva esta posibilidad y que por siempre viva esta primavera. Bien, mis hermanos, ¿qué les parece? ¿Quién está hablando? De Jesús. Jesús, el Mesías. Pero acuérdense que el anticristo es la copia de Jesús. Ahora, ¿Jesús va a traer paz a la tierra? Según la Biblia. Les pregunto yo, ¿Jesús va a traer paz a la tierra? No, hermano. Jesús en su venida viene a pelear, no viene a traer paz. Y tampoco viene como vino la primera vez para salvar. La primera venida de Jesús fue para salvar. La segunda es para juzgar. Él no va a traer paz a la tierra, Él va a traer juicio a la tierra. Pero sí alguien va a aparecer que va a traer paz. Y ese es el anticristo. Ya lo sentimos, dijo, sentimos, ¿verdad? El inicio de esto y esperamos nada más que llegue la primavera. Ahora, el presidente de Irán no es cristiano, el presidente de Irán tampoco es judío, es más, odia a los judíos. Él mismo dijo que el pueblo judío es una peste que debe ser erradicada de la tierra. Enemigo de los judíos, odia a muerte a los judíos. Y un dato interesante, este hombre que acabó de hablar, se autoproclama él Juan el Bautista. Escuchen bien, él se autoproclama Juan el Bautista. Él dice que está preparando el camino para el Mesías. Y el Mesías es el anticristo, el que va a venir a gobernar. Y es el mismo, el que ustedes acabaron de ver, que hace pocos años dijo: si la Unión Europea tiene su confederación de 28 países, el pueblo musulmán tiene que tener una confederación de 10 países. Tenemos que formar una confederación, una unión de 10 países. Ahí están ya los 10 cuernos que aparecieron. Este mismo presidente está gestando eso, porque él es Juan el Bautista. Acuérdense que le estoy explicando que él se considera a sí mismo Juan el Bautista. Desde niño él recibió, dice, toda la revelación y él sabe lo que tiene que hacer. Por eso quiere destruir al pueblo de Israel.
Entonces Él está preparando el camino para el Mesías y Él dice que ya nos unamos y que unamos nuestras manos para recibir y Él nos va a sacar de la ignorancia. Podríamos decir, muy humanista lo que Él está diciendo y al ser humano le parece bonito, pues no es cierto, no está hablando de nada malo. Está diciendo que va a traer paz, que va a traer felicidad, que la humanidad por fin va a poder vivir tranquila los unos con los otros, y eso es lo que va a hacer el anticristo. Eso es precisamente lo que el anticristo va a traer, paz y seguridad, y cuando piensen que hay paz y seguridad viene la destrucción repentina, la gran tribulación, el juicio de Dios sobre la tierra. Entonces, mis hermanos, yo quiero referirme rápidamente, no quiero hablar mucho del anticristo, pero quiero ir rápido, y yo quiero ver 4 características del anticristo. 4 características. Ahora sí, pongamos esto nada más, ya para ir terminando con el tema de hoy, porque el Apocalipsis es extenso, no vayan a pensar que ya terminamos de hablar del Apocalipsis. Recién estamos empezando a hablar del Apocalipsis, hermano. Estamos en la introducción porque todavía estamos en ¿dónde? Recién estamos entrando a la tribulación. Miren, ni siquiera hemos llegado a la gran tribulación todavía, ¿sí? La primera característica del anticristo es que tiene que nacer de la Unión Europea, ¿sí? Y Roma está dentro de la Unión Europea. El anticristo tiene que nacer de la Unión Europea, ¿sí? De ahí nace. Y ahí viene Daniel. Juntamente se va viendo paralelamente Apocalipsis y Daniel. Si vemos solo Apocalipsis no vamos a entender, mis hermanos. Y Daniel 9:26 les dije, ¿no es cierto? Sí. Y después de las 72 semanas se quitará la vida. ¿A quién dice? Al Mesías, mas no por sí, dice. O sea, él no se mató, le mataron. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Escuchen bien. Un príncipe que ha de venir. Destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Por qué decimos que el anticristo tiene que salir de Roma? Porque el imperio romano en el año 70 después de Cristo destruyó Jerusalén, ¿sí? Y destruyó el templo, el imperio romano. Y aquí está diciendo que después de que el Mesías muera, Daniel está profetizando, después de que el Mesías sea muerto, va a salir un príncipe. Y el pueblo de este príncipe va a destruir la ciudad y el santuario, ¿sí? ¿Dónde está el santuario? ¿Dónde estaba el santuario? En Jerusalén, el templo que fue construido, el primer templo que fue construido, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento por Moisés, y el segundo templo que fue construido por David y su hijo Salomón, ¿sí? En Jerusalén. ¿Quién destruyó eso? Ya fue destruido el templo, ya fue destruido, y fue destruida la ciudad también. ¿Quién lo hizo? El imperio romano en el año 70 después de Cristo. Destruyó la ciudad y el templo. Miren ustedes. Pero la otra, quiero que subrayen. Entonces ahí está lo primero, ¿no es cierto? Tiene que salir del reino romano, y ahorita Roma está en la Unión Europea, ¿no? Es ahí donde está. Entonces tiene que salir de la Unión Europea, el anticristo. No va a salir del pueblo judío, pero tiene descendencia judía, ¿sí? Tiene descendencia judía. Entonces aquí le vamos a poner: nace de la Unión Europea. Pero también tiene sangre real, escuchen, porque dice que después de que el Mesías fuera muerto, ¿quién se va a levantar? Un príncipe. O sea que tiene sangre real, no es cualquiera. No se va a levantar un revolucionario del pueblo y va a ser él el anticristo. Tiene que tener sangre real, porque si no tiene sangre real, no le van a dejar sentar en el trono de Israel. Los judíos no lo van a recibir. Tiene que tener en sí descendencia real. Entonces, descendencia real. Es un príncipe
que se levanta.